¿Qué tal? Espero que se encuentren bien, con la mejor actitud para una sesión más que vamos a presentar en este mes de marzo, ¿sí? Que hoy vamos a ver lo que son las acciones esenciales para la seguridad del paciente crítico. La importancia de nosotros como especialistas, como licenciados, como pasantes de enfermería o estudiantes de enfermería, debemos de saber manejar las acciones esenciales, pero en el área crítica, ¿cómo las podemos manejar? Bueno, vamos a ver con la enfermera especialista Perla Luz Duarte Mendoza. Ella es licenciada en enfermería, egresada de la Facultad de Enfermería número 2 por la Universidad Autónoma de Guerrero. Ella es enfermera especialista en cuidados intensivos, igual por la Facultad de Enfermería número 2. Ella tiene experiencia laboral en la capacitación en la empresa Fresenius Medical Care, aquí en Acapulco. También cuenta con un diplomado de enfermería nefrológica y labora actualmente en el Instituto Estatal de Cancerología, doctor Arturo Beltrán Ortega. Ella está a cargo del área de calidad institucional. Con ustedes le dejo la palabra a la enfermera especialista Perla. Sus micrófonos apagados, por favor. Y ahí está el chat para que nos puedan hacer su sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias al presidente de la asociación por la invitación, por el tiempo, y en unos momentos voy a presentar. Bueno, quisiera saber si se está viendo adecuadamente mi presentación, en primer lugar. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada, ¿qué son las acciones esenciales? Bueno, actualmente es un tema muy sonado, pero no viene de hace unos 3 años para acá. Acciones esenciales es más bien conocido como las metas internacionales para la seguridad del paciente, y es un tema que ha estado sonando prácticamente desde el 1999. ¿Por qué necesitamos esa seguridad para el paciente? No solo para el paciente en estado crítico, para todo aquel paciente que ingrese a una institución hospitalaria o que tenga que ser atendido por personal de salud. Bueno, un poquito de historia de las acciones esenciales. Un poquito de historia es de que se originó prácticamente debido a la Asamblea Mundial que se tiene por medio de la OMS, la OPS y todos los estados agregados, todos los países agregados a estas instancias desde el 2004. Y nace ¿por qué? Por la necesidad de brindarle esa seguridad en la atención al paciente, a la persona que requiere esa atención médica o esa atención de cuidados. Nace en la Asamblea número 57 de la Organización Mundial de la Salud, y en ese año se funda o se realiza la fundación de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Esto prácticamente fortalece los lazos tanto de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Panamericana de la Salud. Fue en el 2007 cuando ya en México específicamente empezamos a dar más hincapié a estas pautas de la seguridad del paciente con las primeras 6 metas internacionales. No eran obligatorias para todo el sistema de salud, mas sin embargo, ya fue 10 años después, en el 2017, cuando
El Consejo de Salubridad General, en conjunto con la Joint Commission, se reúnen, además de la Secretaría de Salud, y declaran como obligatoriedad la implementación de estas acciones para la seguridad del paciente. A partir del 8 de septiembre del 2017, todo el sistema de salud en México está obligado a realizar acciones para disminuir el riesgo en la atención a nuestros pacientes. Aquí tenemos que el Consejo de Salud General y también por medio del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, realizan esta obligatoriedad y dan las pautas para que cada una de las instancias de salud, ya sean públicas o privadas, realicen estas acciones esenciales. Para que se puedan llevar a cabo, se necesitan cubrir ciertos criterios, ciertos puntos críticos cada una de las instancias, de las instituciones. Primero que nada, la prevención y control de infecciones. Para que cada uno de estos sistemas críticos se lleve a cabo adecuadamente, pues debe trabajar en conjunto cada una de los jefes de área, cada una de las personas que forman la cabeza de los institutos. En este caso, para prevención y control de infecciones, no solamente el personal de enfermería, médicos, además de personal que atiende las necesidades del paciente, ya sea farmacia, ya sea mantenimiento, ya sea personal de higiene o limpieza, son parte fundamental de este sistema crítico, ya que debido a que no haya una comunicación efectiva entre cada uno de estos puestos, puede generar alguna situación de riesgo para las infecciones. Otro de los sistemas críticos es el manejo y uso de medicamentos. No podemos decir que el medicamento se aplicó inadecuadamente si no realizamos un análisis o un estudio previo. Necesitamos valorar, ¿era el medicamento correcto? ¿El medicamento se le dio un buen manejo? Me refiero desde la farmacia, un buen almacenamiento, o incluso hay que irnos un poco más atrás. El traslado, el transporte, desde que sale el medicamento del área en donde se fue creado, del laboratorio donde fue creado, trasladado a los almacenes centrales y ya de ahí hacia cada una de las instancias de salud, a las farmacias y almacenes de estas, ¿cuál fue ese método de traslado? Desde ahí viene el manejo y uso de medicamentos. Incluso si se ha realizado la receta correcta y también la dosificación correcta de ese medicamento antes de ser aplicado al paciente. Desde ahí empezamos con los sistemas críticos de medicación. Otro de los sistemas que yo considero uno de los más importantes son las competencias y la capacitación del personal. Porque si no capacitamos al personal de nuevo ingreso, a pesar de que son licenciados, de que son enfermeros especialistas, si no se les capacita in situ en el área de trabajo acerca de las modificaciones o de la manera en cómo se trabaja en cada una de las instituciones o en cada uno de los servicios, es un personal que puede generar riesgo hacia ese paciente. La capacitación es permanente y la capacitación debe ser continua para el personal, tanto el que atiende al paciente como el que tiene contacto con el personal que atiende al paciente. Y el otro punto es la gestión y la seguridad de las instalaciones. De nada sirve que tengamos un personal excelente, competente, que trabajen en equipo, que haya una buena prevención y control de infecciones, que tengamos el mejor control de los medicamentos, si la infraestructura de nuestro lugar de trabajo, si el área donde estamos laborando no es segura para atender al paciente y no es segura para el personal, entonces este sistema se fractura. Por eso estos 4 sistemas son sumamente importantes para llevar a cabo la seguridad del paciente. No se los voy a dar en grandes rasgos porque
son 4 sistemas completamente diferentes, pero que tienen que ir de la mano para poder llevar a cabo cada una de las, se puede decir que de las pautas para poder lograr que el paciente se encuentre en buenas condiciones, en buen estado. Esto es aparte de su patología de ingreso al hospital. Bueno, a grandes rasgos, vemos nuevamente lo que es uno de los sistemas, que es el manejo y uso de medicamentos. Yo les comentaba, el manejo del sistema de medicación, ¿de qué trata? Bueno, desde que seleccionamos y adquirimos el medicamento. No es en base a el médico o la enfermera. El encargado administrativo de esta situación, desde ahí comienza nuestro sistema crítico. El almacenamiento, y ahora sí empezamos, la prescripción, la transcripción, o sea, el médico lo que hace es realiza su prescripción, la receta. ¿Quién transcribe al expediente o quién transcribe a la hoja de registros esa prescripción? La distribución de ese medicamento se distribuye adecuadamente, se dispensa adecuadamente, se realiza el resguardo adecuado con la temperatura adecuada, el traslado seguro, cómo se prepara ese medicamento, cómo se administra ese medicamento y además cómo se controlan los efectos que genera ese medicamento, ya sean efectos esperados o efectos no esperados, como efectos adversos o reacciones adversas a esa medicación. El sistema de medicación tiene que estar siempre de la mano con el apoyo de los equipos de farmacovigilancia para que siempre tengamos ese soporte de que no solamente la enfermera administra o el personal de enfermería administra ese tipo de fármacos, sino que debe haber un respaldo de por qué se está realizando ese tipo de administración y además de saber cómo vas a responder en caso de algún efecto adverso a esa medicación. El siguiente recuadro que tengo aquí es acerca de la prevención de infecciones. ¿Vale? ¿Cómo vamos a prevenir las infecciones? Porque es otro de los sistemas críticos. Bueno, necesitamos la vigilancia de las IAS, conocer las precauciones estándar, realizar vigilancia o supervisión de las áreas de esterilización de equipos, me refiero a las centrales de equipos, a las selles, realizar una valoración y una vigilancia continua de la limpieza diaria, del manejo correcto del RPBI, del manejo correcto de la ropa, del manejo de la alimentación, porque incluso si el personal de cocina no se realiza un adecuado lavado de manos o no se realiza un adecuado recogimiento de cabello, puede haber ahí contaminación del alimento que va al paciente y provocar una IAS. Una minúscula situación puede generar una infección hacia el paciente y disminuye o corta la seguridad que todo el equipo está tratando de generar. ¿Sí? La reutilización de los insumos también es causa de alguna infección asociada a la atención en salud. Los procesos de medicación, la seguridad en las construcciones, ¿sí? Si no hay una barrera adecuada para la protección de infecciones o malas condiciones de seguridad, por ejemplo, alguna fuga de agua, alguna fuga de drenaje, puede generar infecciones. Servicios de ambulancia que sean inadecuados y también el uso incorrecto del equipo de protección personal. En el caso de las instalaciones, bueno, el hecho de que sepamos que estamos aquí en Acapulco, en una área que es muy sísmica, en una área en donde tenemos una temporada de lluvias muy extensa, esto también genera situaciones de riesgo para las instituciones de salud. ¿Qué deben de generar? Bueno, un plan interno de protección civil, tener códigos de emergencia, conocer
cuál es el hospital seguro, tener en cuenta el conocimiento de los peligros relacionados con el fuego, de los materiales que se utilizan en cada una de las áreas para saber cuáles son las sustancias peligrosas, cómo trabajar o cómo evitar algún riesgo y en el caso de que se presente, cómo actuar para solventar ese riesgo. El manejo de las emergencias externas, lo hemos vivido en varias ocasiones, hay sismos de gran magnitud, hay incendios dentro de los hospitales. ¿Qué hacemos en esas situaciones? ¿Son riesgos para la seguridad del paciente? Por supuesto. Por eso están dentro de los sistemas críticos. Otro punto, les mencionaba yo las competencias del personal de salud, la capacitación permanente del personal. ¿Mediante qué? Desde el reclutamiento, desde la asignación de cada una de las áreas. Si vas a mandar a una enfermera general a un área de consulta, bueno, le tienes que enseñar qué va a hacer. Ahora, tu enfermera especialista de cuidados intensivos, la vas a enviar al área de urgencias, área de choque, bueno, ¿sabe qué hacer? Sí, pero tienes que mostrarle en qué puede apoyarte, no solamente va a atender al paciente de choque, va a atender a todo tipo de paciente que ingrese, pero tienes que enseñarle el área, tienes que enseñarle dónde está el carro de emergencia, qué formatos llenar, porque cada institución llena diferentes tipos de formatos. Y a esa capacitación in situ se le tiene que impartir a cada una de las personas que ingresa a cada área. Y no solamente esa capacitación, se tienen que realizar evaluaciones continuas, porque de nada sirve que capacitemos al personal, pero si no realizamos estas evaluaciones, ¿cómo nos damos cuenta que realmente el personal está captando toda esa orientación? ¿Sí? Bueno, una vez partidos ya o dados a conocer los sistemas críticos, nos vamos a enfocar en las acciones esenciales. Paciente crítico no solamente es aquel paciente que se encuentra en la terapia intensiva o que ingresa al área de urgencias. Cualquier paciente que se encuentra en un hospital puede generar alguna situación de alerta o de urgencia en cualquier momento. Para este tema específicamente vamos a tratar de engrandecer un poquito más acerca de las acciones esenciales. Bueno, me regreso. Recuerdan que al inicio les comenté que teníamos 6 metas internacionales. Bueno, se siguen contemplando las 6 metas, solo que en México agregamos las otras 2, que son el registro y análisis de los eventos centinelas y también la cultura de seguridad del paciente. Ahora, en el caso de la primera meta o la primera acción esencial, que es la identificación de pacientes. En este caso, lo que necesitamos no solamente es conocer al paciente, ¿sí? Necesitamos identificar correctamente en el paciente en estado crítico, en muchas ocasiones no viene consciente, por eso nos tenemos que apoyar del familiar o de la persona que traslada al paciente. En el caso que el paciente venga solo, pues se identificará como persona desconocida y se tomarán datos generales específicos del paciente: peso, edad aproximada, altura, complexión, en el caso que sea un paciente que no esté identificado. Paciente que trae acompañante, se tomarán los datos directamente del acompañante. ¿Qué se busca para tener una buena identificación del paciente? Bueno, disminuir el riesgo de realizar actividades o realizar intervenciones en un paciente equivocado, ya sea de administración de medicamento, de algún tratamiento diagnóstico o cualquier situación que pueda generar algún riesgo para el paciente. ¿Cómo identificamos a un paciente? Bueno, lo que nos pide el acuerdo institucional para la seguridad del paciente es de que tengamos como mínimo
2 indicadores para poder realizar esa identificación de paciente, que son nombre completo y fecha de nacimiento. No habla de edades, no habla de textura de piel, no habla de número de expediente, habla específicamente nombre completo y fecha de nacimiento. Si la institución, además de estos datos, le quiere agregar el número de expediente, le quiere agregar el número de cama, bueno, eso es ya dato interno de cada institución. ¿En qué área o en qué lugar se colocará esta identificación del paciente? Comúnmente es en el brazo izquierdo o en el caso de que el paciente por alguna situación no se pueda colocar algún brazalete en los miembros superiores, se puede colocar en el pie izquierdo. Además, podemos identificarlo con una ficha en la cabecera o en los pies de la cama. ¿En qué otro lugar se realizará esa identificación del paciente? Bueno, colocar esa etiqueta en cada uno de los medicamentos o cada una de las soluciones que se van a infundir al paciente. Si se le realiza alguna toma de biopsia, en el frasco de toma de biopsia, en el tubo donde se está recolectando esa muestra de sanguínea o esa muestra, se debe de identificar correctamente qué tipo o qué nombre de paciente tiene y fecha de nacimiento. Bueno, el tema creo que me estoy yendo un poquito rápido. Pero aquí vamos. El segundo punto de las acciones esenciales es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva entre iguales, entre personal que se encarga de realizar tareas en conjunto, ya sea médico con médico, enfermera con enfermera o todo el equipo multidisciplinario, médico, enfermería, nutrición, psicología. Debe haber una comunicación continua, una comunicación constante y que realmente sea efectiva, que lo que trata de decir o indicar una persona, la otra lo entienda. ¿Para qué? Para reducir al más posible los errores, ya sea en el traslado de pacientes, ya sea en las indicaciones, ya sea al realizar algún tipo de intervención con el paciente. Por eso es importante conocer el proceso de comunicación efectiva con la herramienta SAERS o la herramienta SBAR. ¿Qué es esta? Podemos observar que para poder realizar una comunicación efectiva, primero tenemos que escuchar el mensaje correctamente. Si no escuchamos el mensaje, no hay comunicación. Después de escuchar el mensaje, hay que escribirlo, leerlo en voz alta a la persona que nos lo está brindando, confirmar que realmente sea esa la indicación o sea ese el mensaje que ha querido darnos, transcribirlo, volverlo a confirmar y verificarlo. Mucho pasa en las áreas de urgencias que nos dan una indicación verbal para la aplicación de algún medicamento o la realización de alguna intervención. ¿Se puede? Sí, se vale, claro, porque son urgencias. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Solamente corroborar, escuchar, volver a confirmar la indicación, realizarla y confirmar que se está realizando. Posteriormente, pues sí, realizar la anotación correspondiente en las hojas de registro que se deben de llenar. Esto mejora la comunicación efectiva, perfecto, entre cada uno de las personas que están interviniendo con la atención del paciente. Ahora, ¿qué nos pide el Consejo de Salud General? ¿Qué nos pide el SINASEM? ¿Qué nos pide prácticamente todas las áreas para certificación? Que esta comunicación efectiva que se lleve a cabo adecuadamente, pero que también se plasme no solo en las notas médicas de enfermería, sino que también haya bitácoras donde se transcriba que se está realizando este proceso de comunicación efectiva. ¿A qué me refiero? A que haya
aparte de las notas médicas y de enfermería, un formato específico donde se escriban, se transcriban estas indicaciones de vía telefónica o de manera verbal. ¿Para qué? Para que se den cuenta que realmente sí se está realizando este proceso. Otro de los puntos de la seguridad del paciente habla acerca de la seguridad en el proceso de medicación. Este es uno de los puntos o de las acciones que siempre va de la mano con la acción número 1, que es la identificación del paciente. La seguridad en la medicación habla acerca de fortalecer la relación entre el almacén, la prescripción, la transcripción, toda la dispensación de los medicamentos hasta llegar a su punto final, que va a ser la administración del paciente, y revisar cualquier acción que pueda generarle o alguna reacción al paciente. Por eso el sistema crítico de medicación va de la mano con este punto en la seguridad del proceso de medicación, además de la identificación del paciente. Debemos de realizar este proceso de medicación de manera correcta. No solamente es aplico el medicamento, no solo es realizo la dosificación correcta, es verificar realmente la prescripción de ese medicamento. Aquí entra desde, si me equivoco en una frase de, por ejemplo, los medicamentos LASA, si me equivoco en realizar la prescripción de digoxina con dorixina, pues cambia completamente el medicamento que se quiere administrar. Entonces, desde que estoy realizando la transcripción de esa prescripción, desde ahí tengo que estar vigilando todo ese proceso de medicación, ¿vale? Entonces, ok, nuevamente, la adquisición y el almacenamiento mediante el alto riesgo y también el manejo de los electrolitos concentrados. Aquí tenemos que tener mucho cuidado en cualquier medicamento de alto riesgo que se esté manejando. Alto riesgo no solamente van a ser los electrolitos concentrados, no solamente van a ser los citostáticos, medicamentos oncológicos. Hay medicamentos de uso continuo. El metamizol, por ejemplo, es un medicamento que se maneja como de alto riesgo porque su aplicación de manera errónea puede causarle una situación de riesgo al paciente. Debemos de verificar la receta, ¿sí? La receta, ¿cómo debemos de verificarla? Aparte de que se debería tener los datos completos del medicamento, también la identificación del paciente. Les decía, nombre completo y fecha de nacimiento en cada una de las recetas antes de surtirlo y revisar o darle ese doble chequeo antes de recibir ese medicamento. De la transcripción, como les comentaba, verificar específicamente que sea el medicamento correcto el que se está transcribiendo, la dispensación o el resguardo de ese medicamento en las áreas o se almacene de manera correcta, ya sea que sea medicamento que no debe ir a la exposición de luz o que debe estar en ciertas temperaturas. Hay que vigilar adecuadamente ese tipo de situaciones para evitar que haya algún riesgo de que se inactiven o el medicamento ya no funcione para lo que necesitamos que el paciente adquiera. De la administración, que sea en el tiempo correcto, que sea en la velocidad correcta, el paciente correcto, la dosificación correcta. Recordemos los 5 yos o los 4, los 4 yo y los 5 correctos. La doble verificación durante la preparación. Esto es para todos aquellos medicamentos de alto riesgo y todos aquellos electrolitos concentrados. ¿Qué es la doble verificación? Bueno, quiere decir que 2 personas deben estar revisando
la preparación de esos medicamentos, porque son medicamentos que ponen en riesgo al paciente. ¿Cómo vas a aplicar un KCL? No lo vas a aplicar de manera directa o en bolo. Tienes que realizar una dilución de este medicamento, de ese electrolito concentrado. Y también, ¿en qué horario o con qué dosificación lo vas a aplicar? Por eso está la doble verificación. Ya pusiste una ámpula de KCL en esa solución. Bueno, verificarlo con otro compañero. Y tenemos como último la notificación inmediata de los eventos centinelas, adversos, cuasifallas y las reacciones adversas a los medicamentos. En el caso de la notificación inmediata, no es solamente notificar el evento que no estaba esperado. Me refiero a el paciente se le puso ceftriaxona y empezó con rubefacción o empezó con hormigueo. Son situaciones esperadas, sí, pero se tiene que notificar, se tiene que realizar ese aviso porque a pesar de que se diluyó adecuadamente, a pesar de que se realizó una infusión en el tiempo correspondiente y no se interpuso con algún otro medicamento, el paciente está generando una reacción. No solamente vamos a decir, ya es alérgico a ese medicamento, no, tenemos que notificar esa reacción porque no puede ser que no solamente sea la reacción alérgica, sino que alguna situación propia del fármaco le esté generando esa situación al paciente. Tal vez que esté contaminado el fármaco, que haya alguna situación con ese lote, que la farmacéutica tenga alguna situación de riesgo. Por eso se tiene que notificar a la unidad de farmacovigilancia cada una de estas reacciones esperadas. Que si el paciente presentó náuseas, también es una reacción adversa. Se tiene que notificar. ¿Y esto en qué nos sirve? Bueno, en que pueden ir modificando las dosificaciones de esos fármacos para disminuir este riesgo de reacciones adversas. Otro punto son la seguridad en los procedimientos. Siempre se habló de la cirugía segura. Bueno, pero los procedimientos no solamente son cirugías, no solamente son intervenciones quirúrgicas. Los procedimientos que se realizan al paciente, por ejemplo, una endoscopía o que le realizan una biopsia a un paciente, siguen siendo procedimientos en los cuales el paciente tiene riesgos. Por tal motivo, para esta seguridad en los procedimientos debe haber un checklist, debe haber un tiempo fuera para evitar que haya situaciones que pongan en peligro la vida del paciente o su integridad. Por eso hay que reforzar las prácticas de seguridad y también reducir los eventos adversos, sobre todo la presencia de los eventos centinelas que se van a derivar tanto de las cirugías, de los eventos quirúrgicos, como de los procedimientos que se generen fuera del área de quirófano. ¿Mediante qué? Mediante cirugía segura, su hojita llenado, pero que sea correcto, que sean los tiempos adecuados, que recuerden que es cada uno su tiempo fuera antes de que el paciente ingrese a quirófano, antes de que se le realice la anestesia y antes de que se realice el primer corte. Y también en el procedimientos fuera del área de quirófano, que haya un tiempo fuera para verificar si va a ser el procedimiento correcto el que se le va a realizar a ese paciente, antes de que se realice una sedación, o sea, cuando todavía el paciente está consciente. ¿Qué pasa con el paciente en cuidados críticos? Bueno, esta seguridad en los procedimientos tenemos que hacerla nosotros, personal de salud, mediante qué? Una pausa en cada una de las actividades. Se va a intubar a un paciente, ok, es el paciente correcto, es el paciente que requiere este procedimiento, pero no solamente lo va a hacer un personal, lo tiene que hacer el equipo multidisciplinario que va a apoyar durante ese procedimiento para valorar si realmente es el procedimiento que requiere el paciente. ¿Sí? Y se tienen que realizar los registros correspondientes para que ese procedimiento sea seguro. En cada una de las intervenciones del paciente
se solicita que haya un consentimiento informado. Si el paciente no lo puede firmar, se le tiene que dar aviso al familiar responsable o a la persona responsable del paciente para que autorice que se realice ese procedimiento. Y no podemos hacer nada hasta que esté autorizado el procedimiento. Otro punto importante en la seguridad del paciente y que es un tema muy visto y no solamente lo ve el área de calidad, como es mi caso, sino también la ve el área de epidemiología institucional, es la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. Las IAS. Las IAS es nuestra piedrita, nuestro talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque se van a dar siempre en las instituciones de salud. IAS, ¿qué son? ¿Para qué nos van a, en qué nos van a limitar? Bueno, las IAS pueden ser desde una flebitis, ¿sí? Una infección de sonda vesical, hasta una diarrea que el paciente presente. Siempre y cuando esta situación no, el paciente no haya llegado con ella a nuestro instituto. Es una situación ajena a lo que el paciente traía de primera instancia. Por eso su nombre lo dice, es una atención de salud adquirida dentro de ese nosocomio y puede presentarse a la semana que el paciente llegó, a los 2 días o incluso 2 semanas después de que el paciente haya egresado de esta institución. Bueno, cualquier medida que se adopta para la limpieza de las manos o la fricción de las manos nos ayuda para disminuir el riesgo de esta infección asociada a la atención en salud. Uno de los puntos claves es la higiene de las manos, pero no solamente es lavarnos las manos o colocarnos el alcohol gel, sino es realmente aplicarlo en los momentos correctos, ¿sí? Antes de tocar al paciente, antes de realizar alguna tarea séptica, no importa que vayamos a utilizar guantes, es necesario lavarnos las manos antes de colocarnos los guantes, realizar la tarea séptica y después, al retirar esos guantes, lavarnos, higienizarnos las manos, después de tocar el entorno del paciente o después de tener contacto con cualquier líquido o secreción del paciente, ¿sí? Cuando sí me lavo las manos, cuando me higienizo, me voy a lavar las manos cuando las tenga visiblemente sucias o cuando vea materia orgánica en ellas. Cuando solamente las higienizo o las desinfecto con alcohol gel, bueno, en cualquier momento, siempre y cuando no estén visiblemente sucias. En el caso de los pacientes en estado críticos, bueno, tenemos mayor facilidades para poder tener una higiene correcta de nuestras manos y no solo de las manos, sino de toda el área, todo el ambiente. Limitamos la entrada de pacientes en el caso de las terapias intensivas, la entrada de familiares en el caso de las terapias intensivas. Nos vestimos de una manera diferente, utilizamos un traje diferente con el que llegamos. En este caso, en muchas terapias se colocan un quirúrgico, no llega a tener tal vez el uso de botas, el uso de cualquier material para cubrir los zapatos, pero tratamos de disminuir el riesgo de infecciones. Hay una separación correcta entre un paciente y otro y en muchas instituciones también contamos con material como clorexidina para la higiene de las manos, que esto disminuye un poco más ese traslado de patógenos de paciente a paciente. Otro punto importante en la reducción de las infecciones asociadas es el correcto manejo de los pacientes. Recordemos cómo realizar los procedimientos de manera correcta, realizar nuestra higiene correcta, llevar adecuadamente los procedimientos, ¿sí? No saltarlos para disminuir esas infecciones cruzadas entre cada uno de los pacientes. Y
como base para cada una de estas acciones, pues es el lavado de manos o la desinfección con alcohol gel o una solución alcoholada. Este es básico, no lo sabemos como personal de salud. Nos lo debemos de aprender si no sabemos realizarlo. Cada uno de los lavabos en nuestras instancias debe tener este logo o debe tener esta etiqueta pegada para que recordemos siempre cómo higienizarnos las manos. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué por qué ponemos tanto hincapié en esta higiene de manos? Porque aparte de que es una de las medidas más económicas, más baratas para poder disminuir el riesgo de infecciones y evitar también que el paciente tenga una situación de riesgo, pues es lo más fácil que podemos realizar. ¿Sí? Es una actividad que no tarda más de 40 segundos en el caso de que sea una desinfección y no tarda más de 1 minuto en caso de que tengamos que lavarla con agua y jabón. La OMS nos exige que nos realicemos esta higiene de manos en esos 5 momentos. Les vuelvo a repetir, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea séptica, después del riesgo de exposición de líquidos corporales, después de que toquemos a nuestro paciente y el último punto, después del contacto con el entorno del paciente. No porque ya hoy no revisé al paciente, lo revisó mi compañera en el pase de visita, pero yo toqué la mesita de noche. Bueno, ya la tocaste, tienes que higienizarte las manos. Puse el expediente y después toqué el expediente, te tienes que higienizar las manos para disminuir el riesgo de infecciones cruzadas con otro paciente o de que nosotros como personal de salud le propiciemos le agreguemos otra afectación a nuestro paciente por la falta de higiene. Mantener las uñas cortas bueno, ya prácticamente es parte de lo que es nuestro día a día, de nuestro uniforme, de nuestra higiene personal, mantener libres nuestras manos de pulseras, anillos, incluso relojes fuera. ¿Por qué? Porque son foco de infección. Nos mencionaban, vamos a volver a utilizar la cofia. Yo, bueno, como personal que atiende pacientes inmunocomprometidos, no se considera una buena medida porque puede ser un foco de infección. ¿Por qué? Porque está en contacto con cortinas, con aires, con pelusas, bueno, infinidad de cosas. Entonces, disminuyamos el riesgo de infecciones nosocomiales, evitando tener aditamentos extras, ¿sí? Anillos, pulseras, aretes, cadenas, eso va afuera. Evitar que la higiene de las manos con agua y jabón inmediatamente antes o después de frotarlas con alcohol gel. De nada sirve que nos lavemos las manos después de aplicarnos el alcohol gel porque sí, estamos higienizando las manos, pero lo que podemos generar es lesión en nuestra piel, en nuestra epidermis. Y esto va a generar que nosotros nos estemos contaminando del ambiente que se encuentra en el hospital. También realizar higiene de manos antes de utilizar guantes, ¿sí? No porque vaya a utilizar yo los guantes ya no me voy a lavar las manos. Se tiene que realizar la higiene, por lo menos con alcohol gel y esperar a que haga el secado correcto para que no se pongan chiclosos y tengamos que volverla a colocar. Cuando las manos se encuentren visiblemente sucias, pues ahí sí tenemos que realizar el lavado correcto con agua y jabón. Y en caso de utilizar soluciones alcoholadas, lo que les decía, hay que esperar que seque adecuadamente. Por eso solamente se deben de utilizar entre 5 y 10 mililitros del alcohol gel para que se realice la limpieza correcta y se seque en el tiempo correspondiente, que van a ser esos 30 o 40 segundos. Otra de las acciones esenciales que debemos de estar vigilando es la reducción del daño de paciente a causa de caídas. Nuestro paciente crítico puede que esté inconsciente, puede que no se mueva, puede que esté
con los barandales elevados. Para nosotros, esa es una ventaja, el estar con los barandales elevados, porque reducimos el riesgo, pero no quiere decir que no vaya a tenerlo. Solamente tenemos que estarlo valorando constantemente y realizar esa vigilancia continua. El paciente en estado crítico puede que esté despierto, puede que esté intubado, puede que esté alerta, puede que esté un poquito alterado y eso puede generar riesgo de que haya una caída. Entonces, esa valoración, esa vigilancia continua del personal de enfermería, pues debe estar plasmada ¿en qué? En tu hoja de registros por medio de ¿qué? De esta escala. ¿Sí? La escala Daughton nos ayuda bastante para valorar qué riesgo tiene nuestro paciente. Si es riesgo medio, alto, bajo, todo de acuerdo a qué? Pues a la puntuación, de acuerdo a la evaluación que se esté realizando. Y esta evaluación es continua, no es solamente cuando llega el paciente. El paciente ingresa, se le hace la evaluación, pero si el paciente es sedado, se tiene que volver a realizar la evaluación. Si el paciente se va a trasladar, se tiene que volver a realizar la evaluación. Si el paciente está cambiando de prescripción de medicamentos, se tiene que volver a realizar esta escala. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando la puntuación. Ahora, si el paciente se cae, lógicamente que la escala cambia. Y de un riesgo tal vez bajo puede ser ya un riesgo medio o incluso tener un riesgo alto y es un paciente que se te puede volver a caer. Un paciente que se cayó hace menos de un año puede volverse a caer en cualquier momento. Bueno, ¿cómo reducimos o qué tipos de, mejor dicho, qué tipos de riesgos tenemos con el paciente en el caso de las caídas? Bueno, hay riesgos biológicos que pueden causar las caídas, como cuáles: la edad, el género, ¿sí? Enfermedades crónicas, pacientes que tienen algún trastorno físico, algún trastorno cognitivo, pueden tener aún más riesgo para las caídas. Pacientes que utilizan múltiples medicamentos, pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, es se puede decir, una puntuación más para esa clasificación de la evaluación de riesgo de caídas. Pacientes que viven en hacinamiento o falta de interacción social, pacientes que tienen niveles socioeconómicos bajos, también tienen riesgo de caídas por situaciones propias de su entorno. Otro punto también es la iluminación, los suelos, el mal diseño arquitectónico, ya sea de su lugar de origen, de su vivienda o de incluso del propio instituto en donde se encuentren hospitalizados. Esto puede generar caídas para esos pacientes y su riesgo pues va aumentando. Les mencionaba, tenemos que evaluar y reevaluar cada vez que se realice algún cambio en este paciente. ¿Cambio en qué? Cambio en su prescripción, cambio en el área, una modificación del tratamiento, medidas de seguridad para el paciente que se tienen que llevar. Siempre van a ser la vigilancia continua, el uso de los barandales. Está prácticamente ya contraindicado el uso de la sujeción, porque es una medida que le va a causar al paciente que se altere más y puede que se puede decir que se altere y que genere una situación mayor de riesgo. Entonces, solamente es la vigilancia y el uso de barandales. Otro de los puntos importantes que ya entran dentro de los dos agregados por lo que es el sector salud
es el sistema de registros de eventos adversos, ya sea el registro y análisis de estos eventos adversos, centinelas o cuasifallas, o el reporte de estos. Es importante que tengamos esa cultura de reportar, porque ahora lo que se está pidiendo, lo que pide Salubridad, lo que pide la comisión, el Consejo de Salubridad General, es que no se tenga esa cultura punitiva de que, tú realizaste mal tal procedimiento, tal proceso, tú tienes la culpa de que el paciente esté en estas condiciones agregadas al padecimiento que ya tenía. No, lo que se está buscando es por qué se presentó esta situación. Ok, la persona que estuvo en ese momento con el paciente no tenía la capacitación correcta, no tenía los materiales necesarios, no tenía el apoyo requerido. Puede que sea una sola enfermera para 10 pacientes y todos en estado crítico. Una exageración, ¿verdad? Aquí no pasa. Bueno, esas situaciones se tienen que buscar, se tienen que analizar. Por eso es importante que realmente se informen de cada uno de los eventos que se presentan. No solamente los eventos adversos, ¿sí? ¿Qué es un evento adverso? Es cualquier evento o cualquier situación que ponga en riesgo la vida del paciente, que tenga un daño a la salud del paciente, a un órgano, a una extremidad, que le genera alguna lesión. ¿Sí? ¿Qué es un evento centinela? Un evento centinela es cuando el paciente perdió la extremidad, que digamos alguna amputación, que le quitaron un brazo y no era ese brazo, es un evento centinela, o que le quitaron otro órgano y no era ese riñón, era otro. La muerte del paciente, esos son los eventos centinelas, o una afectación que prácticamente pueda generarle alguna discapacidad total al paciente. Y las cuasifallas. ¿Qué son las cuasifallas? Son aquellas situaciones que pudieron causarle daño al paciente, pero se solventaron antes de que ocurriera alguna situación de riesgo. Por ejemplo, se le iba a colocar un concentrado eritrocitario a un paciente que no era ese tipo de sangre. Ya se le había hecho el estudio de pruebas de compatibilidad, pero no era el paciente correcto. Antes de aplicarle el concentrado, volvieron a realizar una verificación o hicieron otro doble chequeo ya con el paciente y se dieron cuenta que no era para ese paciente. Esa es una cuasifalla y se tiene que notificar. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta antes de que suceda. ¿Sí? Estuvo realizándose el proceso de doble verificación para evitar que la situación pudiera agravar al paciente. O incluso, si se coloca, pero no ha pasado al paciente, no ha llegado a ese concentrado a tocar, a introducirse al paciente, ahí también se considera como cuasifalla. O medicamentos que no le corresponden al paciente, también es cuasifalla. O si se va a realizar algún procedimiento a un paciente, ya está, no sé, en el área de quirófano y resulta que no es el paciente correcto, también se considera cuasifalla, siempre y cuando no se le realiza el procedimiento al paciente. Se den cuenta antes de realizado y se tiene que reportar. ¿A dónde se va a reportar? Bueno, aquí les presento la imagen. Es el Sistema de Registros de Eventos Adversos de la Secretaría de Salud y es un portal al que todas las instituciones tienen acceso y se tienen que estar reportando. El sistema, CIRAS se llama. Bueno, les mencionaba que es un evento adverso, es un daño no intencionado provocado por un acto médico, más que en sí por la enfermedad que el paciente ya traía. Y es aquel acontecimiento que puede generar daño al paciente y que es causado después de que éste ingresa a la institución hospitalaria.
¿vale? Que se puede agregar a la enfermedad que sufría, que no era lo que el paciente traía, es una situación extra que el propio personal o el instituto le está provocando. Bueno, se realizó desde el 2007, perdón, una encuesta, la encuesta IDEAS. Esta encuesta se realizó en Argentina, en México, varios países de Latinoamérica. Se presentaron los resultados hasta el 2011, pero ¿de qué trata esta encuesta? Bueno, esta encuesta trata de los eventos adversos y la seguridad del paciente. Esta encuesta recolectó datos de estos países de América Latina para saber cuántos eventos adversos o qué tipos de eventos adversos ocurrían en estos países para darnos una visión de cómo disminuirlos, cómo reducir ese riesgo o ese daño hacia el paciente para realizar también intervenciones o tener acciones para la seguridad de este mismo paciente. Nos dice la encuesta que en base a esto, pues se implementaron las nuevas acciones que se realizan continuamente para los procedimientos, que en esos casos, pues son las doble verificaciones, que son las hojas de cirugía segura, ya tanto de cirugía como de procedimientos seguros, los consentimientos informados. ¿Por qué? Porque hay situaciones que ponen en riesgo no solamente el, eh, el paciente, su salud, sino su vida. Otra situación que nos dice este mismo estudio, IDEAS, es que se encontraron varias infecciones asociadas a la atención en salud. Y en este punto, pues, los eventos adversos se consideran, mejor dicho, las infecciones asociadas a la atención de salud se consideran eventos adversos. Las neumonías son parte de ellas, pero las sepsis bacterianas son las que más predominan en todas las instancias, e incluso en nuestro país. Claramente, este estudio que se evidenció en el 2011 es el único que tenemos acerca de las acciones esenciales para la seguridad del paciente. No es el único de eventos adversos, pero sí es el de más renombre para disminuir estas situaciones de riesgo hacia nuestro paciente. Les decía, hay que reportar. Bueno, no solamente reportemos los eventos adversos de alguna situación, de alguna lesión, de alguna caída, de alguna cirugía o un procedimiento erróneo, también los errores o eventos adversos en las medicaciones. ¿Mediante qué? Mediante estos formatos. Tenemos unidades de farmacovigilancia, unidades de tecnovigilancia, en las cuales se pueden reportar si los dispositivos médicos están fallando, a pesar de que les hagamos el mantenimiento correcto, se haga la revisión continua. Durante su uso presentó alguna falla y dañó al paciente, se tiene que reportar. O el medicamento, si a pesar de que se aplicó de manera correcta, en el tiempo correcto, al paciente correcto, la dosificación adecuada, si presentó el paciente alguna reacción adversa a ese medicamento, aunque sea reacción esperada, se tiene que notificar a quién, a la unidad de farmacovigilancia, y se tiene que llenar ese formato que les estoy presentando, que es el de aviso a sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Todo esto se sube a plataformas nacionales para que se lleve el registro y de acuerdo a esto se pueda verificar, porque no es solamente hacer este formato, llenarlo. Después de hacerlo, las instancias correspondientes tienen que realizar el análisis
para poder llegar a la conclusión de que es el medicamento el que está generando la reacción o qué situación se está presentando. Ha habido medicamentos que han sido cancelados por el simple hecho de que se han realizado las levantamiento de sospechas correspondientes. ¿Por qué? Porque están generando daño al paciente a pesar de que son medicamentos de uso común. Les decía, se tiene que analizar cada una de estas notificaciones. ¿Cómo se analiza? Bueno, se identifica el incidente, se tiene que recopilar la información del incidente o del daño que se está presentando, se elabora un mapa de hechos, ¿sí? Se realiza ese análisis de la información que se está presentando, ese Ishikawa correspondiente. Se van a categorizar cuáles son las causas que generaron esta situación, cuáles son las barreras que se eliminaron, por qué se realizó, por qué se obtuvo esta situación de riesgo para el paciente. Se tienen que elaborar estrategias, no solamente es ver por qué pasó, qué situación está causando esta lesión o esta situación al paciente, sino que se tienen que elaborar herramientas de mejora o planear estrategias para mejorar cada una de las acciones y se disminuyan estos riesgos. También se tiene que realizar un informe y compartirlo pues con todas las personas involucradas. ¿Vale? Aquí les doy una tabla más o menos de lo que es la diferenciación de la causa raíz de este estudio de Ishikawa. Con 3 simples preguntas podemos nosotros conocer qué es lo que está causando estas situaciones. Por ejemplo, causa número 1. Si la causa 1 no hubiera estado presente, ¿habría ocurrido el incidente? Ahora, si yo le aplico el medicamento al paciente, ¿hubiera presentado evento adverso? Si quito yo el medicamento, ¿se le elimina la reacción adversa? De acuerdo a la respuesta, se van dando cuenta cuál es la causa raíz del problema. ¿Sí? Bueno, es importante que nosotros, aparte de notificar, tengamos esta cultura de seguridad del paciente. ¿Qué es la cultura de seguridad del paciente? Bueno, la cultura viene siendo prácticamente la medición de estos riesgos que se realizan. Vamos a medir mediante qué? Mediante encuestas en el ámbito hospitalario, si realizamos adecuadamente los procesos para disminuir riesgos a nuestros pacientes. ¿Quién lo hace? Tenemos muchas áreas que miden estos riesgos, que se enfocan en la cultura de seguridad del paciente mediante este sistema, que es uno de ellos, el CESTAT, que habla acerca del trato digno y adecuado, y el otro es el sistema de INDICAS, que específicamente va a realizar encuestas a pacientes hospitalizados, encuestas en base a la atención. Esta cultura de seguridad para el paciente lo vemos de manera externa, ya no directamente interactuando con el paciente, sino interactuando con lo que está escrito por parte del personal de salud. Me refiero en las hojas de registros de enfermería y en las notas médicas. Todo lo que nosotros anotamos dentro de estos formatos de registro se convierte en ley. Recuerden que estos documentos son médico-legales. Si anotamos algo, se convierte en algo que ya está hecho. Y si no lo anotamos, quiere decir que no se realizó. Y recuerden que todo lo que nosotros anotemos debe estar
fundamentado, justificado en cuanto a qué, en cuanto a guías de práctica clínica, en cuanto a normas oficiales mexicanas, porque nosotros tenemos esas bases, esos fundamentos teóricos. Les presento, estos son algunos de los indicadores que se manejan en las áreas hospitalarias. Indicadores de seguimiento de la cultura de seguridad del paciente, indicadores de infecciones nosocomiales, de administración de medicamentos, de prevención de infecciones de sondas urinarias, sondas vesicales, del paciente hospitalizado por los riesgos de caídas, de las úlceras por presión, que también se consideran eventos adversos, registros clínicos y también del formato de documentación y seguimiento de acciones de mejora. Todos estos son indicadores propios del área de enfermería, en los cuales nosotros tenemos que tener conocimiento para saber que nos están evaluando continuamente. Y también que en base a esto se evalúa la seguridad del paciente. Bueno, creo que no me tardé mucho. Agradezco su tiempo. Si hay preguntas, si hay alguna situación de comentario, adelante. Bueno, muchas gracias, compañera Perla Luz, por esta gran tema de interés. Preguntas, tenemos aquí a la compañera Mónica Estela Veina Ponce, pregunta, en caso de una situación legal en la comunicación efectiva, ¿en donde solo se registre la indicación verbal en la hoja de enfermería o bitácora que menciona? ¿Esto ampara al personal de enfermería? Sí, efectivamente. En el caso de la comunicación efectiva, el mismo acuerdo pide que en cada una de las instancias se genere una bitácora de comunicación efectiva, que mínimo debe tener la indicación o los datos del SAERS, indicación quién te lo prescribió, quién atiende la indicación, quién la transcribe y también que se verifique que la persona que está indicando, cuando esté presencialmente en el área, firme esa indicación y que se transcriba en el expediente. Ahora, si no se transcribe el expediente y se mantiene en la bitácora o la hoja de registro, mientras pongas hora, fecha y nombre y testigo de quién está presente, se considera una indicación verídica y se sirve como fundamento o justificación legal. Otro punto, si tú anotas esa indicación verbal en tu hoja de registros de enfermería y pones el nombre de quien te está indicando y pones la hora, la fecha, además de la persona que tienes de testigo y firman de testigo, en tu hoja de registros de enfermería es válido como justificación legal.